Quedamos que ya hemos visto a quiénes. Y Jacobo. ¿Quiénes eran hermanos de carne? Bueno, eran hermanos Andrés y Pedro. Andrés y Pedro. Y Jacobo y Juan eran hermanos también. ¿Sí? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Sí? Y todos ellos nacieron en Betsaida. Igualmente hoy vamos a ver al apóstol Felipe. ¿Sí? Felipe, Felipe también igualmente nació en Betsaida, igual que Andrés, que Pedro, que Juan y que Jacobo, ¿sí? Ellos nacieron en Betsaida, ¿sí? Y vemos en la palabra, hemos estado viendo los versículos donde el Señor elige a los apóstoles, ¿sí? Felipe era nombre griego, no era un nombre judío, ¿sí? Era judío, pero tenía un nombre griego en el medio en que estaba, ¿no? En ese tiempo existían griegos. Se piensa que la historia dice que posiblemente le pusieron el nombre de Felipe, que era un nombre griego, por el Herodes Felipe, ¿sí? Que porque en Betsaida, en Galilea, que era él el que gobernaba, pues había hecho muchas cosas favorables para Galilea. Y se piensa que posiblemente por eso le pusieron Felipe, porque no era un nombre judío, ¿sí? Al igual que los demás apóstoles que hemos visto, hermanos, bueno, vamos a ver primeramente un versículo, Juan 1:45, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45. Bueno, vamos a ver desde el 43. ¿Sí ya lo tienen? Ya está aquí en la pantalla. Dice así, Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, ¿sí? Dice que Jesús le dijo a Felipe, sígueme, sin más palabras más que sígueme. Felipe, tanto Felipe como los demás apóstoles que ya hemos visto, hermanos, ellos esperaban ya el Mesías, ¿sí? Ya el Mesías. Como el estudio bíblico pasado, vamos a hablar de Felipe, pero también vamos a hablar de de Bartolomé, que es también conocido como Natanael, ¿sí? Porque los dos están juntos, ¿sí? Al igual que Felipe, Felipe, Andrés, Jacobo, Pedro y Juan ya conocían las profecías y ya esperaban al Mesías, ¿sí? Porque en el siguiente versículo, en el versículo 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ellos ya esperaban, hermanos, al Mesías, ¿sí? Y vemos que al igual que Andrés, al igual que Jacobo, inmediatamente fue y comunicó las buenas nuevas.
Sí, porque le dijo Jesús a Felipe, sígueme. Inmediatamente fue a ver a Natanael. Sí, que también se conoce como Bartolomeo, Natanael también es el mismo. ¿Sí? Fue inmediatamente a hablar con Natanael, como lo vimos ahorita en el versículo 45. ¿Sí, hermanos? Felipe también se menciona que llevó el tener el nombre griego, saber la cultura griega, para Felipe fue una puerta, porque cuando, sí se acuerdan que ya leímos en los estudios pasados, en Juan, que Felipe llevó a unos griegos. ¿Sí se acuerdan que ya leímos esos versículos? ¿Sí? Porque prácticamente en cada uno de ellos los hemos leído, porque ahí se encontraban prácticamente los apóstoles que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, Felipe, los griegos llegaron directamente con Felipe. No llegaron con otro apóstol, sino con Felipe, con esa confianza de que podían acercarse a él, ¿sí? Y ya Felipe llevó a estos griegos que querían ver a Jesús, los llevó con Andrés, y Andrés los llevó con Jesús. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que hemos visto esos versículos? ¿Sí? Felipe también, como hemos visto también, que estuvo en la última cena, en la última cena, también en la alimentación de los 5,000. Sí, quiero que veamos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 20. Es de lo que estábamos mencionando. ¿Sí? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Los griegos, dice la palabra, que subieron a adorar a la fiesta, no eran judíos, eran griegos, pero iban a adorar, ¿sí? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, ¿sí? Y lo llevaron, ¿sí? Así como cuando ustedes reciben una buena nueva y pues van con otra persona y se lo platican, ¿no? Cuando es una buena noticia, mira, pasó esto, pero pues estoy contenta, ¿no? Y de igual manera Felipe también dice la palabra que fue inmediatamente con Natanael, ¿sí? Hermanos, y los historiadores, no se habla mucho de Felipe, se tiende a confundir con Felipe el diácono, ¿sí? Se tiende a confundir en la historia con el otro Felipe, el que atendía las mesas, ¿sí? De eso vamos a hablar después, ¿sí? Entonces, no hay muchas referencias en cuanto a Felipe, pero las que se encuentran están en el Evangelio de Juan. Los historiadores dicen que después de que la ascensión de Jesús y que empezó la persecución en Jerusalén, ellos se fueron, se fue cada uno por diferente lugar, ¿no? Felipe dice que se viajó a Escitia, que es el sur de Rusia, ¿sí? Y que ahí estuvo predicando 20 años. Después se fue a Hierápolis, en Frigia, y ahí fue donde murió, ¿sí? Entonces, pues también la historia menciona que Felipe también predicó en Francia, ¿sí? Aunque no existen, como les he mencionado, no existen en la palabra a dónde se fue cada uno de ellos, pero hay historiadores que se han dedicado a investigar todas estas cosas, ¿sí? Como leímos en Lucas, sí, que Lucas también se dedicó a investigar
aunque no fue en el tiempo de Jesús, fue discípulo de Pablo, se puso a investigar cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Y escribió el Evangelio de Lucas, ¿sí? También se menciona en estos lugares, se menciona también a María y a Marta y a Lázaro, porque todos tuvieron que dispersarse a diferentes lugares, ¿sí? Y a María Magdalena, que son las que seguían a Jesús, ¿sí? Se dice que ellas murieron allí, en Francia, y que ahí mismo se exhiben sus tumbas. Cada uno de los que han muerto, en los lugares que van a predicar, pues ahí mismo fundan iglesias y todos, y es historia del lugar, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que cada uno de ellos se fueron a cumplir la gran comisión de la que hemos venido hablando, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a ver otro versículo. En Hierápolis. También Felipe, como les decía hace un rato, estuvo en la alimentación de los 5,000. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 5, vamos a leerlo. San Juan, capítulo 6, versículo 5. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice en el 6, dice, pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer, ¿sí? Dice, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y en los versículos que siguen menciona a Andrés cómo es que llevó los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Y fue como ese milagro, ¿no? Ese milagro de la alimentación de los 5,000 con tan poco. ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Qué nos enseña estos versículos a nosotros? ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué nos enseñan? Dice que Jesús le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y después dice, Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Nosotros luego le presentamos a Dios nuestras peticiones, ¿sí? Le presentamos y le decimos: Señor, tú conoces, tú sabes lo que hay en mí, y Dios sabe lo que va a hacer en nuestras vidas. Aunque hay veces que no nos contesta inmediatamente, porque como hemos venido aprendiendo, tenemos que aprender cuando es un sí, cuando es un no y cuando es una espera, ¿sí? Entonces, dice aquí la palabra que Jesús sabía lo que iba a hacer, pero que le dijo a Felipe esto, pues como diciendo, ¿cómo van a actuar ustedes? ¿Sí? Ante esta situación. ¿Cómo actuamos también nosotros en situaciones difíciles? Porque alimentar a 5,000 personas, leemos bien fácil, hermanos, decir, se alimentó a 5,000. Pero la vez pasada que fuimos a la reunión de mujeres, quienes fueron a la reunión de mujeres al centro, había demasiadas mujeres y no llegaban a las 5,000, pero digo, me pongo a analizar y visualizo tanta multitud, y podemos decir, o leemos aquí en la palabra, pues Jesús alimentó a 5,000 personas. Pero ustedes alcanzan a imaginar la multitud que son 5,000 personas, y dice la palabra que las alimentó con 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿sí? Y Felipe estuvo ahí entre ellos, o sea, todos los discípulos, pero aquí en el Evangelio de Juan menciona a Felipe, ¿sí? Y menciona a Andrés, porque en ese momento estaban todos sus discípulos, lo dice en el versículo 3, ¿sí?
Este, entonces, hermanos, vemos que para Dios no hay nada imposible, nada, ¿sí? Nada imposible, porque incluso dice que sobró 12 cestos de pan, ¿no? Dice la palabra 12 cestos de pan y y aquí dice en estos versículos, dice que sobraron, que sobró. De todo lo que comieron todos y sobró. Entonces vemos que para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Nada. Sea una situación como esta, económica, sea una situación física, cualquier tipo de situación para Dios, no hay nada imposible. Pero ¿qué hacer? Esperar en Él. Esperar en el Señor. ¿Sí? También vemos a Felipe, les mencionaba hace un rato que hay varios versículos en que menciona a Felipe en el Evangelio de Juan. En los otros evangelios sinópticos no los menciona mucho, pero en el Evangelio de Juan sí. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 8 y 9, vamos a verlo. Vemos algo que Felipe, tanto cada uno de los discípulos y entre ellos Felipe, ya había caminado con Jesús, ya habían estado con Jesús mucho tiempo, porque ¿cuánto tiempo Jesús preparó a sus discípulos? ¿Sí se acuerdan? 3 años, ya los había preparado, ¿sí? A sus discípulos, porque aquí de lo que estamos hablando, eran discípulos que estaban aprendiendo, pero aquí ya los había mencionado, ya los había llamado apóstoles, que es enviado, ¿sí? Felipe le dice a Jesús en el versículo 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y se lo dice a Felipe porque fue el que preguntó. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no les hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sonaría esa pregunta? O para Jesús. Imprudente, como diciendo, Jesús ya les había enseñado muchas cosas, ya les había hablado en el Sermón del Monte, ya habían visto los milagros, ¿sí? Y le dice, pues muéstranos al Padre. Pero también, hermanos, vemos que aunque esta pregunta sonó imprudente, o esto que le dijo Felipe a Jesús, también resultó en toda una afirmación sobre la naturaleza divina de Jesús. Sí, dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que como Felipe pregunta, no se queda así como que callado, ¿no? No se queda con la duda, vamos, como diciendo, pues yo no entiendo bien esto. Y cuántas veces muchos de nosotros, hay veces que escuchamos de la palabra y nos quedamos con la duda. ¿Sí? No les digo que interrumpan en la predicación, anoten en su cuaderno, quienes traen cuaderno, anoten, esto no lo entendí claro, y pregunten. No se queden con nada de duda, porque es importante esto, que ustedes queden claro en lo que dice la palabra, ¿sí?
Entonces, hermanos, vemos cómo es que Felipe le preguntó, le dijo a Jesús, aunque a lo mejor sonó imprudente, no nada más para Jesús, sino también para los discípulos, él preguntó, ¿sí? Vamos a ver en Hechos, hermanos, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver cómo capítulo 1, versículo 13. Dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Dice en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Vemos aquí, hermanos, aquí en este momento todavía no es el derramamiento del Espíritu Santo, todavía no es el Pentecostés, pero Jesús les dijo, permanezcan unánimes, no se vayan. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque les dijo, enviaré al Consolador. ¿Sí? Y dice que aquí estaban todos juntos, esperando, pero dice que estaban unánimes ¿en qué? ¿Cómo dicen? En oración y ruego, ¿sí? Aunque tal vez en este momento, ya que Jesús no estaba con ellos, porque ya en este momento Jesús no estaba con ellos, tal vez estaban como desorientados, con miedo por todo lo que estaba sucediendo, pero permanecían unánimes, permanecían juntos, ¿sí? Dice que estaban unánimes en oración y ruego, ¿sí? Dice con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos, ¿sí? Dice que eran como ¿cuántos? 120 en número. Sí, hermanos, entonces vemos cómo es que obedecieron lo que Jesús les dijo. Y aquí está Felipe entre ellos, porque están todos los apóstoles, menos ¿quién? ¿Quién no está aquí en esta lista, hermanos? ¿Sí se dieron cuenta? Judas, exactamente. Judas ya no se encuentra ahí. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, vemos cómo es que Jesús, que cada uno de los apóstoles está ahí, unánimes, no se fueron, ¿sí? No se fueron de ahí. Permítame, déjenme buscar el siguiente versículo y ahorita se los digo. Sí, vamos a ver también en el Evangelio, y mismo en Juan, capítulo 8, versículo 4, y vemos cómo es que cada uno de los apóstoles se fue a cumplir la gran comisión, como los dijo Jesús, hasta lo último de la tierra, ¿sí? En Hechos capítulo 8, versículo 4, dice el encabezado, predicación del evangelio en Samaria. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sí? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos cómo se fueron. Dice que Felipe se fue a Francia,
al sur de Rusia. También está otro lugar donde fue, que se llama Galia, que también corresponde a Francia, ¿sí? Dicen que Galia se puede confundir con Galacia, pero la palabra, la historia dice que en Galacia había gente que se llamaban galos, pero no por Galacia, sino por Galia, ¿sí? Entonces, como en Galacia se encontraban ellos ahí, se cree, los historiadores creen, que Felipe emigró con los galos a su ciudad natal, que es Galia, ¿sí? Y esta parte de Galia corresponde a Francia, ¿sí, hermanos? El apóstol Felipe, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hace Jesús con Felipe? En el versículo que vimos dice que halló a Felipe, ¿sí? Aquí en los versículos que vimos al principio, dice que halló a Felipe, lo buscó. No fue Felipe a buscar a Jesús, sino fue Jesús, dice que lo halló y le dijo, sígueme, ¿sí? En el 43 de Juan, el versículo que vimos al principio, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Lo busca, le dice, sígueme, ¿sí? Le da la salvación, porque era lo que Jesús llevaba para el pueblo, la salvación, ¿sí? ¿Sabía Jesús quién era Felipe? Sabía quién era Felipe y sabe también quiénes éramos cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo incluye en su equipo de los futuros apóstoles, ¿sí? Trabaja con su carácter, con paciencia y amor, así como ha trabajado con nosotros, ¿sí? Así como lo ha hecho con nosotros el Señor, que nos ha tenido mucha paciencia, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que nosotros también nos llamó, nos escogió, porque dice que somos escogidos, ¿sí? Somos llamados. El Señor nos llamó, nos escogió, así como escogió a sus discípulos, ¿sí, hermanos? Entonces, ¿conocía a cada uno de sus apóstoles, Jesús? A cada uno de los que Él llamó, los conocía, ¿sí? Conoció, Felipe le dijo, pues muéstranos al Padre, con dudas, y trabajó en él, hermano, ¿sí? Con su carácter. Así también con nosotros, a nosotros el Señor nos buscó y nos dio la salvación, ¿sí? Sabiendo quiénes éramos, ¿sí? Nos sacó, dice la palabra, que nos ha sacado de lo más vil y menospreciado, ¿sí? Para avergonzar a los sabios. De allí nos sacó el Señor. ¿Y qué observamos en cada uno de los apóstoles que hemos visto? Cuando Jesús les dijo a Andrés y a Pedro, síganme, yo los haré pescadores de hombre. ¿Qué hicieron ellos inmediatamente? Lo siguieron. ¿Qué hizo Andrés y Pedro? ¿Qué hizo Jacobo? ¿Qué hizo Juan? Lo siguieron. ¿Qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? La disposición, que lo sigamos, sí, la disposición, ¿sí? Así como lo tuvieron los apóstoles, y después de que fueron esparcidos, de que fue la persecución, con esa misma disposición para llevar el evangelio, dice la palabra que hasta lo último de la tierra, ¿sí? Hasta lo último de la tierra. Es algo que tenemos que aprender de cada uno de los apóstoles que hemos visto. Esa disposición que inmediatamente cuando Jesús les dijo, sígueme, lo siguieron. Sí, porque hubo muchos discípulos entre los que seguían a Jesús, había muchos.
mucha gente lo seguía y escuchaba de la palabra, ¿sí? Aquel joven rico que quiso estar con él y que le dijo, ¿qué haré para ser salvo? Le dijo, pues guarda la ley y los profetas, honra a tu padre y a tu madre. Dice, todo eso lo he hecho desde mi niñez. Y le dijo, bueno, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y jamás regresó, ya no se habla de él. Entonces hubo muchos quienes conocieron a Jesús, pero no todos tenían esa misma disposición, ¿sí? Esa misma disposición de seguirlo completamente. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que tenemos también nosotros que tomar en cuenta de cada uno de los apóstoles que hemos visto, la disposición, ¿sí? Que le dijo, sígueme, y dejaron todo y lo siguieron, ¿sí? Les mencionaba hace un rato que también al ver a Felipe tenemos que también observar a Natanael o Bartolomé, ¿sí? Vimos Bartolomé era uno de los 12, eso está en Mateo 10:3. Siempre en cada uno de cuando mencionan a ellos dos, son mencionados juntos, porque pues Felipe llamó a Natanael, Andrés llamó a Pedro, Jacobo llamó a Juan. Entonces, Juan llamó a Jacobo. Entonces, es mencionado junto los dos. Sí, eso lo vimos ahorita en Juan 1:45, cuando le dice que le dijo a Natanael, he hallado al Mesías de quien habla la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, pero también cuando Jesús lo llama, vamos a verlo, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47, cuando llama a Natanael, porque Felipe fue y le dijo, pero Jesús llamó directamente a Natanael y le dice en el versículo 46, cuando Felipe le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, dice en el 45, en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y le responde Natanael y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto tal vez a personas fuera y hemos dudado de decir, no, pues es que él ya no? Dudo que salga de donde se encuentra, dudo que cambie. ¿Sí o no? A veces se nos ha pasado por la mente cuando vemos a alguien, ¿sí? Y le dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dice Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael en el 47, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sí? Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? Le dijo, después de que Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Posiblemente ese lugar donde dice Jesús que vio a Natanael, pues a lo mejor era un lugar donde un lugar íntimo, un lugar apartado donde él se refugiaba a algo, ¿no? Todos tenemos un lugar así, ¿sí? En que pues este lugarcito es mi lugar de refugio, ¿no? Y le dice,
debajo de la higuera, cuando estabas debajo de la higuera te vi, ¿sí? Entonces, cree. Ahí Natanael ya no duda, y porque le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿sí? Cree, ya no duda, como en el versículo anterior que vimos, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿sí? Entonces ahí ya no duda, hermanos, sí, este versículo que vimos. Se cree también, hermanos, que Bartolomé era de linaje real. Su nombre significa hijo de Talmai, ¿sí? En segunda de Samuel 3:3 se habla de Talmai, que era el rey de Gesur, ¿sí? Ese rey tuvo una hija llamada Maca, ¿sí? Que fue madre de Absalón. Absalón fue hijo del rey David, ¿sí? Absalón fue hijo del rey David. Entonces, su nombre significa eso, hijo de Talmai. Se cree que de esa línea desciende Bartolomé. Por eso digo, se cree que es de linaje real, porque era su madre, la madre de Absalón era hija del rey, ¿sí? Y Absalón era hijo de David. Vemos también, hermanos, al ver a Bartolomé, que era de linaje real, vemos cómo Jesús no hace acepción de personas. Por ejemplo, Pedro no era una persona preparada, ¿sí? Como Pablo, que era preparado, ¿sí? No hace acepción de personas, llamó del vulgo a los pescadores, pero también llama a Bartolomé, que del linaje real. No existía para Jesús acepción de personas, y eso lo vemos a lo largo de los relatos que habla el Evangelio, ¿sí? de Mateo. Sí, asimismo también lo hizo con nosotros. Él no nos vio como éramos, sí, de qué posición somos. Él nos llamó, ¿sí? Nos llamó a salvación. Dice la palabra de Dios, a arrepentimiento, ¿sí? Para salvación, hermanos. Igualmente, la historia menciona que cuando fueron dispersados, Natanael en los lugares que fue a predicar, los historiadores dicen que él usó su misma túnica por muchos años y su mismo calzado, ¿sí? Se dice también que Natanael oraba mucho. Dice que, les digo, la historia dice que Natanael o Bartolomé oraba 100 veces al día y 100 veces durante la noche. ¿Cuántas veces oramos nosotros, hermanos? Durante el día, ¿sí? Dice la historia, los historiadores dicen que él fue a predicar a Arabia y a Persia, ¿sí? Y a la India, y de allí se fue a Armenia, ¿sí? Y en Armenia predicó por 16 años Natanael, ¿sí? Los mismos de los lugares donde iban a predicar cada uno de los apóstoles, se encargan de ellos de tomar datos, como cuando a mí, les voy a poner un ejemplo, mi hijo ahorita está haciendo su servicio social y los están mandando a los pueblos a conocer su historia, a conocer sus tradiciones, a conocer quién fundó ese lugar, si hay fotografías, ¿sí? Lo mismo aquí, en cada lugar donde cada uno de los apóstoles fue a predicar, la misma gente
se encargó de que quedara plasmado en papel, en pergamino, no sé cómo haya sido, cómo fue, quién fue a predicar a los lugares. Porque vemos que ahorita estamos leyendo que fue a Armenia, a la India, a diferentes lugares, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que hasta lo último de la tierra, ¿sí? Los de Armenia reconocen a Bartolomé junto con Judas Tadeo como fundador de la iglesia cristiana ahí en Armenia. Pero también ahí en Armenia fue donde murió, ¿sí? Se dice que en Armenia sanó a la hija de un rey, ¿sí? Sanó a la hija del rey. Por lo tanto, tanto el rey como otros fueron bautizados, quedando así, pues, ¿cómo decir?, destronado, quedando así, inutilizado el ídolo que tenían ahí en ese lugar. Pero dice la historia que los sacerdotes del templo, pues no estaban, conformes, ¿no? Porque pusieron en evidencia a su ídolo que tenían en ese templo, al ídolo que lo puso en evidencia de que no tenía ningún poder, ¿sí? Y ellos mismos fueron los que arrestaron a Bartolomé junto con un hermano del rey, ¿sí? Y dice que fue muerto en el año 68 después de Cristo. Pero algo, hermanos, que es importante mencionar, dice que fue martirizado en Armenia. ¿Ustedes saben qué es desollar? Ajá, cuando le quitan la piel. Exactamente, eso lo vemos en los animalitos, ¿verdad? Pero dice aquí que la historia dice que Felipe fue desollado vivo, hermanos, ¿sí? Que le arrancaron la piel de su cuerpo. Estos actos eran usados como métodos de tortura. ¿Y todo por qué, hermanos? ¿Por qué fue martirizado de esta manera Bartolomé? Por predicar el evangelio, ¿sí? Por predicar el evangelio, hermanos, por llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Pero algo importante, hermanos, que cada uno de los apóstoles tuvo mucho en cuenta, es que Jesús murió por salvación del pueblo, de quienes lo recibieran. Dice la palabra que quienes lo recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién? De quienes recibieron a Jesús. Vieron ellos que Jesús fue muerto por causa de cada uno de los pecados de nosotros, pero que también resucitó, ¿sí? Entonces ellos estaban convencidos de a quién predicaban, de quién hablaban, del Hijo de Dios. No hablaban de cualquier persona, sino hablaban del Hijo de Dios. Yo he escuchado en otras iglesias, hermanos, en una secta, que dicen que si no creen en el apóstol que ahorita está en función, no tienen salvación. A mí me lo dijeron, porque yo les decía, es que yo no creo en su apóstol. Fue la última vez que me fueron a visitar esas personas, porque iban a evangelizarme. Y le digo, yo no creo en su apóstol. Y me dijeron, entonces no tienes salvación. No predicaban a Jesús, no predicaban al Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, predicaban a su líder. Entonces, cada uno de los apóstoles que hemos visto, ellos iban convencidos de quién hablaban, las buenas nuevas que llevaban de salvación, y que era el Hijo de Dios de quien hablaban, ¿sí? Por eso es que a ellos no les importaba morir, porque cada uno de los que hemos visto murieron por causa de la palabra,
¿sí? Murieron por causa de ello, hermanos. Y por esa causa, por esa razón de que se fueron se dispersaron para predicar el evangelio está aquí ahora con nosotros. Pero costó vidas, ¿sí? Entonces dice que lo desollaron vivo, ¿sí? A Bartolomé, ¿sí? Se dice que sus tumbas, tanto de Judas Tadeo como de Bartolomé, están en Armenia. Así que, ¿qué nos enseña el apóstol? ¿Sí? A ser valientes en todo momento, hermanos, en cualquier situación, ¿sí? A ser valientes, a llevar la palabra, aunque nos rechacen, aunque nos digan que no, ¿sí? El tiempo de Dios es perfecto cuando llega el evangelio a las personas, ¿sí? El tiempo de Dios es perfecto. Puedes tú hablarle a una persona del evangelio y ahorita no quiera de la palabra, pero llegará el momento en que se acuerde cuando le dicen, alguien se acercó y le dijo: Dios te ama, Dios te espera, Él murió por ti, ¿sí? Pero debemos ser valientes para eso, para llevar la palabra en donde nos encontremos, ¿sí? Que también tenemos que aprender ser fiel a pesar de la adversidad, a pesar de lo que podamos estar pasando, ¿sí? A pesar de todo lo que podamos pasar por causa del evangelio. Y yo recuerdo cuando era niña, muchos niños ni me hablaban. Ay, no, porque ella va al templo, así decían los niñitos. Ay, no le hablen. Entonces, esos de niños, pero ahora, ¿qué podemos pasar, hermanos? Tenemos que ser fieles y valientes, ¿sí? Con una fe firme, como hemos visto de cada uno de los apóstoles, con esa fe firme, a pesar perdieron la vida, ¿sí? Por causa del evangelio. Dice la palabra que bienaventurado aquel que es vituperado por causa de la palabra, no por nuestras actitudes, no por nuestro mal testimonio, sino por causa de la palabra, ¿sí? Y también, hermanos, a perseverar. Nos enseña a perseverar, ¿sí? A perseverar en la palabra, ¿sí? Que perseveremos, que aprendamos para dar una buena defensa del evangelio cuando nos acerquemos a aquellos, porque habrá personas que cuando les hablen del evangelio, les digan algo o les pregunten algo, ¿no? Y tenemos que estar nosotros bien preparados, dice la palabra de Dios, para toda buena obra, ¿sí? Así que esto, hermanos, vemos con el apóstol, cada uno de los apóstoles que hemos visto. Si ahorita sí se acuerdan a quiénes hemos visto, ya que hay más de nuestros hermanos. ¿A qué apóstoles hemos visto, hermanos? No me contesten los que ya contestaron hace un rato. Ajá, Andrés. Felipe lo vimos ahorita. ¿A quién más? Pedro. A Jacobo. Y a Juan. ¿Sí? Bueno, y ahorita vimos a Bartolomé. Ya llevamos 6. ¿Sí? Acuérdense, 6. De estos estudios bíblicos van a llevar ya aprendidos los 12 apóstoles. ¿Sí? También vamos a ver hoy, hermanos, a Tomás. ¿Qué saben ustedes de Tomás? ¿Cómo? ¿Qué saben de Tomás? ¿Quién fue Tomás? ¿Sí? Tomás también es conocido como el apóstol incrédulo. ¿Sí? También en la palabra dice que es Tomás, conocido también como Dídimo, que significa gemelo. ¿Sí? Dídimo.
Entonces, vemos a Tomás que dudó, ¿sí? Tomás es nativo de Galilea, era pescador también. Ya de ello ya no se menciona cuando fueron llamados. Nada más de ellos, y ya dice cuando mencionan a los 12 apóstoles y está Tomás entre ellos, ¿sí? Conocido como Tomás el Incrédulo. Hay un dicho muy popular, ¿no? En la actualidad. ¿Cómo dice? Sí, hasta no ver, no creer, como dicen, como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, ¿sí? Pero también hay algo importante, hermanos. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 8. Quien lo encuentra, por favor, lo lee. Del versículo 8. Vamos a leerlo hasta el 16. ¿Sí? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Sí lo pueden leer, por favor? Juan capítulo 11, versículo 8 al 16. Del sueño. ¿Sí? Aquí está hablando de la muerte de Lázaro y cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿sí? Y le dice, los judíos procuran apedrarte y vas allá otra vez. Dice que iban a Judea, ¿sí? Pero algo importante aquí, hermanos, que quiero resaltar, es donde dice Tomás, dice, vámonos también nosotros para que muramos con él. Para ustedes, ¿cómo le resulta esa frase? ¿De pesimismo? ¿De valentía? Para ustedes, ¿cómo les resulta esa frase? ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que de qué forma lo dijo Tomás? Dice, pues vamos también nosotros para que muramos con él, porque dice que procuraban apedrear a Jesús, ¿sí? Dice en el versículo 8, dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Y Tomás dice, pues vamos también nosotros. Pues unos trataban de decirle, no vayas. Y Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Con quién? Con Jesús, ¿sí? Pero algunos comentaristas dicen que estas palabras pudieron resultar de pesimismo, de decir, pues vámonos también para que muramos con él. Pero otros dicen que es de valentía, como diciendo, no te vamos a dejar, maestro, yo también quiero ir, yo voy contigo, como lo dijo Pedro, ¿no?
¿Qué dijo Pedro? Yo no te dejaré, aunque me cueste la vida. Y ya después vimos lo que pasó, ¿no? Que lo negó 3 veces, ¿sí? Entonces vemos aquí a Tomás diciendo, yo también voy, vamos. Sí, vamos con nosotros vamos también contigo. Así es que vemos, hermanos, que aquí también menciona a Tomás como diciéndole, yo voy contigo, maestro, no importa, aunque los otros no quieran, yo sí voy. ¿Sí? En Tomás dice, a otros trataban de persuadir a Jesús, pero él no. Sí, él no. Vamos a ver también el Evangelio de Juan, capítulo 14. Hay varios versículos que los menciona en el Evangelio de Juan. En el versículo 14, en el capítulo 14, perdón, en el versículo 5 al 7. Hace un rato lo vimos con Felipe, los siguientes versículos, pero ahorita vamos a ver aquí. Dice, desde el 1 vamos a ver, hermanos, por favor. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocieras. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta pregunta, hermanos, como les mencionaba hace un rato, tanto Tomás como como Felipe ya habían estado con Jesús 3 años. Ya había hablado con él, ya habían visto todo el poder y la autoridad de Jesús. ¿Sí? Y le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Sí? Al hacer esa pregunta, mostró cierta incredulidad, como diciendo, pues no sabemos a dónde vas. ¿Cómo dices que cómo podemos saber el camino? ¿Sí? No era incrédulo. ¿Sí? O qué era lo que tenía, como una incredulidad, ¿no? Para creer en lo que Jesús ya les había enseñado. Como nosotros decimos que para Dios no hay nada imposible. Y hay veces que nos preocupamos tanto por ciertas cosas, aunque se las hemos puesto a Dios. Señor, toma tú el control. Toma tú la dirección de esta situación. Y nos preocupamos tanto. Y lo digo por mí. ¿Qué mostramos cuando le decimos, Señor, te dejo en tus manos esta situación? Yo no puedo, pero tú sí puedes. Para ti no hay nada imposible. Y nos vamos a nuestra casa o salimos a hacer actividades y vamos con la misma preocupación, con la misma angustia. ¿Sí? ¿Somos incrédulos? ¿Nos preocupamos por eso? ¿Porque somos incrédulos? ¿Qué creen ustedes? Sabemos que el Señor tiene el control, pero al dudar, cuando nos preocupamos de más, hermanos, dudamos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas o en las vidas de nuestras familias. ¿Sí?
Sí, pero también, hermanos, vemos algo más en Tomás. En el capítulo 20 también del Evangelio de Juan. Capítulo 20, versículo 24. Del 24 al 29. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando Jesús se les presentó a los apóstoles. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Algo importante, hermanos, que a pesar de su incredulidad de Tomás, a pesar de dudar de lo que le decían los discípulos, porque Tomás dudaba de que Jesús había resucitado, a pesar de que les decía, voy a resucitar, dudaba de esa resurrección. Dice que se quedó, ¿sí? Se quedó con los apóstoles, no se fue, ¿sí? Se quedó con ellos. Dice que Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y se fue directamente con Tomás y le dijo, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y algo aquí bien importante, hermanos, en el 29 dice: porque me has visto, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y esto es para nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Sí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? En ese tiempo, pues ya estaba Jesús resucitado y se le estaba presentando a sus apóstoles. En la actualidad, hermanos, no hemos visto a Jesús, ni hemos metido el dedo en donde estaban los clavos, ni la mano en su costado, pero creemos en Él. Creemos que Él murió por nosotros. Creemos que Él dio su vida y que cada gota derramada de su sangre fue para redimirnos a cada uno de nosotros. Lo creemos. Y dice aquí: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Hermanos, entonces vemos que Tomás luchaba con sus dudas, pero se quedó. Pero se quedó con los discípulos, como esperando, ¿no? Esperando, ¿sí? Que a pesar de su duda, a pesar del pesimismo, como diciendo, pues yo no voy a creer en ustedes, ¿sí? Dice, pero se quedó con ellos, y hasta que vio a Jesús le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Porque también Tomás vio cuando lo clavaron en la cruz, vio cómo fue la lanza que traspasó su costado y derramó agua y sangre, ¿sí? Y lo vio ahí, ¿sí? Y creyó y le dijo: Señor mío y Dios mío. Por eso le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Cree, ¿sí? Cuando hemos escuchado prédicas, hermanos, nos dice, y algo que nos recalcan, muchas veces dudamos porque no creemos en las promesas del Señor. Las conocemos porque están en la palabra,
pero no las creemos, ¿sí? No las creemos totalmente. Conocemos y decimos, Señor, espero en tus promesas, pero ¿las creemos realmente, hermanos? Las promesas del Señor, ¿sí? Así que, así como Tomás, no seamos incrédulos, sino creyentes, hermanos. Tomás, ya no dudó después de que tocó las heridas de Jesús. Ya no dudó en llevar el evangelio, ¿sí? Sí, se fue para llevar el evangelio. Sus viajes misioneros de Tomás fueron a Babilonia, ¿sí? En Roma. Dicen que allí fue una figura central en llevar el evangelio. En Babilonia, en Roma, en Constantinopla. También en la India se menciona que predicó las buenas nuevas y bautizaba a los que creían en Jesús y en la palabra, ¿sí? La palabra caía en buena tierra y producía, dice la historia, que producía al 100 por 1. O sea, así como él se fue a predicar el evangelio a otros lados, a cumplir la gran comisión, también así quienes creían del evangelio que Tomás les presentaba, pues también iban a predicar el evangelio. Por eso dice que daba fruto al 100 por 1, como lo dice en Mateo capítulo 13, ¿sí? Dice la historia que fundó 7 iglesias en la India y que aún en la actualidad esas iglesias se mantienen vivas en el cristianismo, que se convirtieron reyes y emperadores, ¿sí? Así es que también Tomás fue asesinado con una lanza. Se dice que mientras predicaba, así como Felipe el diácono, dice que mientras predicaba fue apedreado y al momento de desplomarse lo atacaron con una lanza hasta morir. Y eso fue también en la India, en donde él llevó la palabra, donde él llevó el evangelio, ¿sí? Igual Jesús, donde llegó a predicar, dice la palabra que los suyos, ¿no? Y ahí mismo fue crucificado. Predicó el evangelio allí, le dijo, presentó las buenas nuevas de salvación a su pueblo y ahí mismo fue crucificado. De ahí vemos también en cada uno de los apóstoles que donde fueron a predicar, ahí mismo los mataron. Ahí mismo los mataron. Dice que él fue, que lo apedrearon y después con una lanza lo atacaron hasta morir, ¿sí? Dice la historia que en 1955 los cristianos sirios, o sea, los árabes, celebran la llegada de Tomás a su país. Celebran 1900 años, ¿sí? Poco se sabe de la historia de la iglesia en Siria, pero lo que sí menciona la historia que mucha gente fue bautizada y fue alcanzada para la gloria de Dios ahí en Siria, ¿sí, hermanos? Algo que debemos de ver, hermanos, que Tomás, aunque como discípulo de Jesús fue pesimista y estaba lleno de dudas, ¿sí? El Señor lo transformó, ¿sí? Lo transformó en un misionero enérgico y fundador de iglesias. Aquel que decía, que no creía, aquel que dijo hasta no ver, no creer, ¿sí? Dice que fue fundador de iglesias. El Señor lo transformó de tal manera que no le importó irse y morir allá donde fue a predicar la palabra, ¿sí? Vemos cómo Dios transforma la vida de los incrédulos para ser embajadores del reino, para ser embajadores de su palabra, ¿sí? Y Tomás servía a Dios
al que lo llamó, él mismo le dijo, mi Señor y mi Dios, ¿sí? Al tocar las heridas, lo llamó mi Señor y mi Dios, ¿sí? También, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que no tenemos que quedarnos con duda, preguntar, ¿sí? Preguntar. Si ustedes tienen alguna duda, anótenla y pregunten. No se queden con dudas. Es importante eso, ¿sí? Que no se queden con dudas, ¿sí? Les mencionaba hace un rato, Jesús dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron, y esos somos nosotros, ¿sí? Creer en Jesús, que dio su vida por nosotros, que su sangre fue derramada por nuestras vidas, ¿sí? Encontré una frase ahí mismo en la historia de Tomás que me gustó mucho, que dice, Tomás dudó para que nosotros no tengamos dudas, ¿sí? Tomás dudó de que Jesús había resucitado, y hasta que no tocó sus heridas, creyó, ¿sí? Entonces vemos que ya después de eso, mismo Tomás afirmó y dijo, mi Señor y mi Dios. Igual que ¿quién mencionó las mismas palabras? ¿Sí se acuerdan del apóstol anterior que vimos? Bartolomé también así dijo, cuando le dijo, debajo de la higuera te vi, antes de que te llamara Felipe. Dice, le dijo mi Dios, y le dijo, tú eres rey de Israel, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que cada uno de los apóstoles que ya hemos visto, Jesús los preparó 3 años para que cumplieran esa gran comisión, y ellos no dudaron en ir, tenían esa disposición, ¿sí? Cada uno tenía un carácter diferente, cada uno era diferente, algunos con estudios, otros con no preparados, algunos como Tomás, incrédulos, pesimistas, algunos que eran arrebatados como Pedro, que decía, sí, yo voy contigo, Señor, y después fue uno de los que abandonó a Jesús en la cruz y lo negó. Pero también vemos cómo Dios transformó sus vidas, ¿sí? Cómo Dios transformó sus vidas y no dudaron en ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿sí? Cuando fueron dispersados por la persecución, hermanos. Y no nada más los apóstoles se fueron, sino fueron los demás que creían en Jesús, porque el quedarse ahí era poner en riesgo sus vidas, y más sin embargo se fueron a predicar el evangelio a otros lugares, ¿sí, hermanos? Así que vemos esa disposición en cada uno de los apóstoles, hermanos, y esa disposición también tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿sí, hermanos? Bueno, hasta aquí termino con esta